Hola, muy buenas noches. Nos encontramos desde la ciudad de Medellín con la señorita del señor. Edison, Andrea, Muy buenas noches, ¿cómo está? excelente. gracias. Una pregunta, ¿cuántos años tiene? 32 años. Y 37. Ok. El día de hoy estamos haciendo una serie de preguntas en la ciudad de Medellín acerca de qué país no te gustaría visitar y algunas sobre qué piensas acerca de las criptomonedas. En este caso, la gente tiene países que fantasean con visitar, pero ¿qué país no tienen interés en visitar? La mía es Afganistán. Afganistán. Yo creo que uno aprovecharía muchos viajes, pero sí, estoy de acuerdo con André en que en esos países de tan arduo conflicto y poco voto, por ejemplo, para las mujeres, no es agradable visitar. Ok, sí, perfecto. En este caso, aparte de que es un país conflictuoso, por así decirlo, o que tiene muchos conflictos, ¿qué otra cosa no te gustaría? Puede ser gente grosera, en este caso el país es violento, o la cultura es incompatible, gastronomía o clima. Cultura incompatible. Sí, yo creo que cultura incompatible. Ok. En este caso, entonces no les gustaría visitar el país porque es país violento y por la cultura. Listo. En este caso, vamos a hablar acerca de las criptomonedas. La gente dice que la criptomoneda es el futuro del dinero. En este caso, ¿cómo te sientes acerca del Bitcoin y otras criptomonedas? Yo creo que nos falta mucho por aprender sobre el Bitcoin, pero es necesario hacerlo porque efectivamente cada día se empiezan a utilizar más. Hay que comprender mucho cómo funciona y todo antes de poder uno invertir o hacer transacciones con ellas, pero creo que es un tema necesario para todos. Perfecto. ¿Y tú qué piensas? Y más que todo conocimiento, de estudiar y aprender a conocer dicha moneda. Ok, perfecto. En este caso, ahora que el precio del Bitcoin se ha desplomado, si tuvieran la oportunidad de invertir o de generar pues, ganancias con la criptomoneda, ¿lo harían? Yo he invertido, realmente tenía algunos Bitcoin y he tenido pérdida. La semana pasada los últimos $10 se fueron porque sí ha bajado mucho y los últimos meses ha estado en unos niveles que hace años no estaban. Sí, Están la muy verdad es que bajos. se ha desplomado literalmente demasiado. ¿Y tú, lo mismo que él o te gustaría No, invertir? la verdad yo no llego a invertir, pero sí me gustaría tener como la oportunidad de estudiar. Ok, listo. En este caso, ya tú que sabes más acerca de la criptomoneda, no sé si tú sabes, el presidente de El Salvador estaba tratando de implementar la criptomoneda del Bitcoin como moneda oficial de El Salvador. En este caso, ¿qué piensan acerca de que Colombia haga el Bitcoin como moneda oficial? Es muy riesgoso, pues El Salvador es vanguardista y pues si el Bitcoin se dispara la van a romper, pero pues por ejemplo en este caso el Bitcoin está por el suelo y están muy afectados. Yo pienso que una economía como la de Colombia no está todavía preparada para dar un salto tan grande hacia las criptomonedas como moneda oficial. Es para empezar a incorporar, que hayan cajeros para uno transar, que hayan establecimientos donde uno pueda pagar, pero no para volverla como una moneda oficial, no. En el corto plazo no lo veo. Ok, ¿y tú qué piensas? Considero igual que él, porque en ese momento considero que habemos muchas personas que no tenemos gran conocimiento acerca de dicha moneda, entonces además debemos de tener en cuenta de que nuestros adultos mayores no tienen gran conocimiento en tecnologías, en toda esta implementación. Si hoy en día muchas veces lo vemos que se les dificulta manejar las apps de los bancos y etc. Entonces imagínense cómo sería pues como una moneda virtual. Claro, algunas personas piensan acerca de que la criptomoneda puede ser riesgoso, ya que en este caso puede subir, bajar, o las personas no tienen control del dinero como si puede ser hackeadas o robadas de una manera más fácil, por así decirlo. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que sí es un poco difícil porque si a uno se le olvida la clave, no hay como un centro donde recuperar esa clave. Entonces he escuchado historias de que varias personas han perdido gran cantidad de dinero porque se les olvida la clave. Como no es centralizado, entonces no se cuenta para recuperar esta clave. Y la verdad, yo me considero una persona un poco olvidadiza, entonces yo sí correría con el riesgo. Sí. Y las claves a veces son un poco largas, entonces Sí, el 13 dígitos y son letras y números. ¿Y tú qué Exacto. piensas? Pues yo en cuanto a la seguridad no creo que sea tanta la brecha con los sistemas tradicionales.
el blockchain es un medio seguro y todo el tiempo pues la gran comunidad que le trabaja a los temas de desarrollo pues dan un soporte interesante y me parece una tecnología muy interesante. No lo veo pues como, o sea, no le tengo tanto temor en temas de seguridad, pero sí en temas de incorporación a una sociedad como la de nuestro país. Todavía hay muchas personas que no saben utilizar un cajero electrónico. Ahora para hacer todo desde el celular, manejar altas sumas de dinero y dinero electrónico. Entonces creo que todavía falta tiempo para poder utilizarla de forma masiva, pero me gusta. Listo, muchachos, eso sería todo. Muchas gracias por su respuesta. No, Le deseamos una feliz noche. Hasta luego. Super. Muy buenas noches. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Medellín con las señoritas. Y Valentina. Buenas noches, señoritas. ¿Cómo están? Muy bien. Me alegra mucho. Una pregunta. ¿Cuántos años tienen? 18, 21. Ok, el día de hoy estamos haciendo unas entrevistas aquí en la ciudad de Medellín, el cual se trata de qué país no te gustaría visitar y algunas sobre las criptomonedas. En este caso, la gente tiene países que fantasean con visitar, pero ¿qué país no tienen interés en visitar? La verdad no me interesaría visitar como Canadá. Canadá. Por el frío. Ok, ¿y a ti? A mí yo creo que África, porque hace mucho calor y hay mucha escasez de agua, entonces... Ok, entonces una piensa acerca del frío y la otra que mucho calor. Okay. En este caso, aparte de lo que han dicho, ¿qué otra cosa no considerarían para visitar este país? Como que hay personas violentas, o puede ser que la gente allí es grosera, o puede ser que la cultura no va contigo, o la gastronomía. En este caso hablaron del clima, o por qué no les interesaría visitar aparte de lo que dijeron. De pronto la gastronomía, como La probar cosas raras, como bichos en África o algo así. Okay. A mí no me gustaría África porque pues allá hay mucha escasez de comida, de agua, entonces mucha sequía, entonces pues como que no me gustaría. Ok, perfecto. Hay alguna cosa que hay que resaltar y es que como en todo el mundo nos estamos quedando sin agua, no sé si ya sabían de eso, la crisis mundial del agua. Canadá es el país que más agua tiene en el mundo, más agua dulce. Entonces ojalá no se toque ir a Canadá alguna vez. Listo. Estas preguntas van acerca de las criptomonedas. La gente dice que la criptomoneda es la moneda del futuro. ¿Cómo te sientes o cómo se sienten cuando hablan acerca del Bitcoin o otras criptomonedas? Es muy inestable porque eso puede subir o bajar, entonces, y puede que a veces sí puede que la moneda digital o a veces puede que no, entonces es muy inestable. Sí. Algunas personas dicen también que les da miedo invertir porque como es una moneda digital no tienen el control de ella, no están al alcance de ella como una moneda física, un billete que sabes que está ahí siempre y la puedes cuidar. Sí, es más fácil uno tener como algo así presencial y no así como digital y después se le pierda a uno y ya uno queda sin nada. Okay. Que suba y baje y uno pierda la inversión. Sí, es una respuesta muy buena. Ahora que el Bitcoin está bajando, no sé si saben acerca de eso, si tienen la posibilidad de invertir o en algún momento invertirían, ¿lo harían? No, por lo que acaban de decir. Por lo mismo, porque eso puede subir o bajar y es mucho riesgo. Ok, sí, es verdad. No sé si saben acerca de El Salvador y el presidente que está tratando de implementar que el Bitcoin sea la moneda oficial de El Salvador. En este caso, ¿cómo creen que Colombia pueda tener esta moneda oficial? Pues yo digo que es mejor ver qué pasa allá en El Salvador, qué hace el presidente y todo, y ya implementar todas esas acciones acá en caso de que pues sean buenas, que sea viable. Sí, tú, ok. Listo, entonces eso sería todo el día de hoy, señorita. Muchas gracias por su respuesta, que tenga una feliz noche. Gracias. Hola, muy buenas noches. Nos encontramos desde la ciudad de Medellín con las señoritas. Helen y Jenny. Muy buenas noches, señoritas. ¿Cómo están? Muy bien. Me alegra mucho. Una pregunta, ¿cuántos años tienen? 18. Ah, excelente. El día de hoy estamos haciendo unas entrevistas acá en la ciudad de Medellín. Las entrevistas se trata acerca de países que no te interesa visitar y acerca de las criptomonedas. En este caso, la gente tiene países que fantasean con visitar, pero ¿qué país no tienen interés en visitar?
O sea, yo tengo interés de ir, pero a la vez no. Y es México, porque por allá hay mucha gente, o sea, Muy no sé, violenta. ajá, peligrosa. Ok, entiendo. Entonces por gente violenta. ¿Y considerarían a la gente allí grosera? No, Solo- debe haber gente también buena. Pues, Ok. no, Diferentes. sí, ajá. ¿Les gusta la cultura? ¿Cómo? ¿Te gusta la cultura de México? Supongo, sí, sí. Sí, como... Las tradiciones que hacen. Exacto. Entonces, en este caso, ¿te gusta la gastronomía? Comida mexicana, tacos, burritos, sí. ¿Y a ti? ¿También? Está bien. Entonces, en este caso, no les interesaría visitar, porque Sí. hay gente, pues O en sea, parte sí y en parte no. Ajá. Porque hay personas que pueden ser consideradas violentas, o en este caso por los cárteles o cosas así, ¿sí? ¿Correcto? Ok. En este caso comenzaremos con la de las criptomonedas. La gente dice que la criptomoneda es el dinero del futuro. ¿Qué sientes acerca del Bitcoin o otras criptomonedas? O sea, me parece que es bueno, pero a la vez no. O sea, porque... Sería bueno en otros países, acá en Colombia no, porque es que aquí No, no. o sea, digital no me gustaría. Porque Ok. puede o sea, que nos roben por medio De las redes sociales. entonces me gustaría que fuera así. Para que no nos roben. Es correcto, sí, también es muy buena respuesta. Ahora que el Bitcoin se ha desplomado, si tuvieras la oportunidad de invertir, ¿lo harías? No. No. No sé si conocen acerca de El Salvador. El presidente de El Salvador está invirtiendo para que la moneda oficial de El Salvador sea el Bitcoin. ¿Crees que el Bitcoin podría ser moneda oficial en Colombia o qué piensas acerca de eso? Pienso que no. No seríamos, no. Muy difícil. ¿Por qué piensas que no? Por lo mismo que Porque dijiste sí, anteriormente. o sea, sí, por lo mismo que dije, porque sería muy fácil como errarnos por medio de eso. Ok, listo, eso sería todo el día de hoy, señoritas. Muchas gracias por su respuesta.